De todos los insectos nocturnos que orbitan alrededor de una lámpara encendida en verano, la imagen que primero viene a la mente es la de la polilla dando vueltas sin parar, inexplicablemente incapaz de alejarse. Llevamos siglos observando ese comportamiento y dando por sentado que significa que la polilla se siente atraída por la luz. En 2024, un equipo de investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad Internacional de Florida lo estudió con cámaras de alta velocidad y llegó a una conclusión distinta: la polilla no se siente atraída por la luz. La luz la desorienta. Y la diferencia entre esas dos palabras cambia por completo lo que estamos viendo cuando miramos a ese insecto girando alrededor de la bombilla. En Inteligencia Animal TV ya hemos hablado de mariposas y su metamorfosis radical, de insectos que predicen temperaturas y de arácnidos que brillan bajo la luz ultravioleta. Hoy toca el primo nocturno de la mariposa, el insecto que construyó uno de los materiales más valiosos de la historia de la humanidad, que no come durante toda su vida adulta, cuya existencia fue predicha matemáticamente antes de ser descubierto, y que lleva millones de años navegando de noche con un sistema de orientación que la bombilla eléctrica convirtió en una trampa mortal. Empecemos por aclarar qué es exactamente una polilla, porque la distinción con la mariposa es menos clara de lo que parece. Las polillas y las mariposas pertenecen al mismo orden, Lepidoptera. No son grupos separados de insectos. Son dos subconjuntos de un mismo conjunto mayor, y las fronteras entre ellos son difusas. La distinción más fiable es la de las antenas. Las mariposas tienen antenas con un engrosamiento en forma de masa en la punta, mientras que las polillas tienen antenas en forma de pluma, de peine o filiformes, sin esa masa. Las polillas son mayoritariamente nocturnas, las mariposas mayoritariamente diurnas, aunque hay excepciones en ambos sentidos. Y las polillas en reposo suelen mantener las alas planas sobre el cuerpo, mientras que las mariposas las pliegan verticalmente. Lo que la mayoría de la gente no sabe es la proporción real entre ambas. De las más de 180.000 especies conocidas de Lepidoptera, unas 160.000 son polillas. Las mariposas diurnas son unas 20.000. La mariposa es la minoría llamativa, la cara visible del grupo. La polilla es la inmensa mayoría invisible, el 89% del orden, el que opera de noche cuando la mayoría de la gente ya no está mirando. Y ahora la luz, porque la luz es la historia que todo el mundo cree conocer. Las polillas nocturnas evolucionaron durante decenas de millones de años en un mundo donde la fuente de luz más intensa en el cielo nocturno era la luna. Y desarrollaron un sistema de navegación basado en esa constante, mantener siempre la espalda orientada hacia la fuente de luz más brillante del cielo. Ese reflejo, que los biólogos llaman respuesta de luz dorsal, les permitía saber en todo momento cuál era la dirección de arriba y mantenerse niveladas durante el vuelo nocturno. El cielo es siempre lo más brillante. La tierra es siempre más oscura. Mientras esa relación se mantenga, la polilla sabe exactamente dónde está. Ese sistema funcionó durante millones de años sin ningún problema. Hasta que los humanos inventamos el fuego, y luego la vela, y luego la electricidad. Cuando una polilla vuela de noche y hay una bombilla encendida cerca, esa bombilla es, en la escala de percepción del insecto, más brillante que la luna. Y el reflejo que lleva millones de años diciéndole orienta tu espalda hacia lo más brillante la dirige hacia la bombilla. Cuando intenta mantener esa orientación alrededor de una fuente de luz puntual y cercana en lugar de una fuente lejana como la luna, el resultado es una órbita circular que no la lleva a ningún lado. La polilla no está fascinada por la luz. Está aplicando una estrategia de navegación perfecta para un mundo que ya no existe. El estudio de 2024, publicado en Nature Communications por Samuel Fabian y su equipo, filmó con cámaras de alta velocidad el vuelo tridimensional de polillas, mariposas, libélulas y otras especies en laboratorio y en la naturaleza, en la Estación Biológica Monteverde de Costa Rica. Lo que confirmaron es que los insectos no se dirigen directamente hacia la luz. Lo que hacen es ajustar continuamente su postura para que la espalda apunte hacia la fuente de luz, lo que genera las órbitas erráticas y los patrones de vuelo aparentemente caóticos que todos hemos observado. La luz no los atrae. Les dice dónde es arriba. Y cuando lo más brillante está en el lado equivocado, se pierden.
Si este tipo de revisión de lo que siempre diste por sentado sobre un animal es lo que buscas cada semana, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de que sigamos encontrando estas historias. Ahora las antenas, porque las antenas de la polilla son probablemente el órgano sensorial más sensible que existe en cualquier animal de su tamaño. Los machos de la mayoría de las especies de polilla tienen antenas en forma de pluma, con ramificaciones que se extienden a ambos lados de cada segmento. Esas ramificaciones no son decorativas, cada una está cubierta de sensilas tricoides, estructuras microscópicas parecidas a pelos que contienen proteínas de unión extraordinariamente específicas. Esas proteínas están diseñadas para detectar un único tipo de molécula, la feromona sexual que produce la hembra de la misma especie. La sensibilidad de este sistema es difícil de sobreestimar. El gusano de seda, Bombyx mori, y su feromona llamada bombicol son el ejemplo más estudiado. Los machos de esta especie pueden detectar una sola molécula de bombicol en el aire y responden a ella de forma medible. Una sola molécula entre todos los demás compuestos presentes en el ambiente nocturno. En condiciones favorables, los machos de algunas especies de polilla pueden seguir el rastro de feromonas de una hembra hasta kilómetros de distancia. La polilla Atlas, de la que hablaremos más adelante, tiene machos capaces de detectar feromonas a distancias que se han documentado hasta en varios kilómetros. Cuéntame en los comentarios si sabías que hay insectos capaces de detectar una sola molécula en el aire, porque para mí ese dato sigue siendo uno de los más difíciles de integrar cuando pienso en lo que puede hacer un sistema nervioso del tamaño de un grano de arroz. Y esta sensibilidad a las feromonas es la que llevó a uno de los episodios más fascinantes de la historia de la biología, protagonizado por una polilla cuya existencia se predijo matemáticamente 40 años antes de que se descubriera. En 1862, Charles Darwin recibió en su casa un paquete con ejemplares de plantas de Madagascar. Entre ellos había una orquídea, la Angraecum sesquipedale, conocida como la orquídea estrella de Navidad. Su flor tiene un espolón tubular de entre 20 y 35 centímetros de largo que contiene néctar solo en la punta más profunda. Darwin la miró, la midió, y en una carta a un colega escribió literalmente, «Dios mío, ¿qué insecto puede succionar eso?». Y luego fue más allá de la exclamación. En su libro La fecundación de las orquídeas, publicado ese mismo año, razonó con lógica evolutiva que si esa orquídea existe y se reproduce, debe existir un polinizador capaz de alcanzar el néctar del fondo de ese espolón, y ese polinizador debe ser una polilla nocturna, porque las flores blancas que se abren de noche atraen a polillas, y debe tener una probóscide de al menos 30 centímetros. La comunidad científica de la época se rió. Lo publicaron como una especulación extravagante. 40 años después, en 1903, exploradores en Madagascar encontraron una polilla que nadie había descrito antes, Xanthopan morganii praedicta, la palabra praedicta añadida precisamente en honor a la predicción de Darwin. Su probóscide medía unos 30 centímetros, enrollada en espiral cuando no la usaba. Y en 2012, por primera vez, un equipo la filmó en video real polinizando a Angraecum sesquipedale de noche en Madagascar. En 2021, fue reclasificada como especie separada, Xanthopan praedicta, la polilla de Darwin. Desde una flor con un espolón de 30 centímetros, Darwin dedujo la existencia de un insecto específico con una anatomía específica, 40 años antes de que nadie la hubiera visto. Y tenía razón en cada detalle. Comparte este video con alguien que estudie biología, evolución o simplemente ame las historias donde la lógica científica anticipó a la observación, porque la predicción de Darwin y la polilla de Madagascar es uno de los ejemplos más limpios que existen de lo que la teoría de la evolución puede hacer. Y ahora la polilla que más directamente afecta a la vida de la mayoría de la gente, la polilla de la ropa. Hay un mito que merece desmontarse. La polilla de la ropa no come ropa. El adulto de la familia Tineidae no tiene aparato bucal funcional. No come absolutamente nada durante toda su vida adulta. Lo que come la ropa son las larvas, las orugas que eclosionan de los huevos que la hembra pone en las fibras. Y esas larvas no comen cualquier tipo de tejido. Comen específicamente proteínas de queratina, la misma proteína que forma el pelo, las plumas y las uñas de los animales.
Eso significa que las fibras naturales, la lana, la seda, la cachemira, el pelo de alpaca, las plumas, son su alimento. Las fibras sintéticas, el poliéster, el nylon, el acrílico, no las tocan porque no tienen queratina. No se trata de que el tejido sea caro. Se trata de que sea de origen animal. Y el mecanismo por el que las larvas pueden digerir la queratina, que es una proteína notablemente resistente a la digestión, involucra bacterias simbióticas especiales en su intestino que producen las enzimas necesarias. Las larvas de polilla de la ropa tienen en el intestino una microbiota especializada para un trabajo que casi ningún otro animal puede hacer. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de que sigamos encontrando este tipo de historia donde el animal más molesto de tu armario resulta tener una biología que nadie esperaría. Pero la polilla que tal vez lleva la vida adulta más extrema de todas no es la de la ropa. Es la polilla Atlas. Attacus atlas es una de las polillas más grandes del mundo, con una envergadura que puede superar los 25 centímetros, tan grande que en algunos países de Asia la confunden con pequeños murciélagos cuando la ven volar por primera vez. Vive en las selvas del sudeste asiático. Y la polilla Atlas adulta no tiene boca. No tiene ningún aparato bucal funcional. No puede comer bajo ninguna circunstancia. Desde el momento en que emerge del capullo, vive exclusivamente de las reservas de grasa que acumuló durante toda su vida como oruga. Esas reservas le duran entre 1 y 2 semanas, que es todo el tiempo que tiene para encontrar pareja, reproducirse y morir. Y tiene en las puntas de las alas unas marcas que los investigadores interpretan como la imitación de la cabeza de una serpiente, con un patrón de colores oscuros y la forma curvada que imita el hocico y los ojos de un ofidio. Cuando la polilla Atlas se siente amenazada, mueve lentamente esas alas para que el reptil parezca animarse. Es la misma solución evolutiva que usan algunas orugas y algunas mariposas en otras partes del mundo. Si no puedes huir, intenta parecerte a lo que más miedo le da al que te amenaza. La polilla luna, Actias luna, del este de Norteamérica, también carece de boca funcional en su estado adulto. Mide unos 10 centímetros de envergadura, con alas verde pálido y 2 colas largas en las alas traseras. Esas colas no son decoración, un estudio demostró que las colas desvían el sonar de los murciélagos, que se orientan hacia ellas en lugar de hacia el cuerpo del insecto, mejorando significativamente las probabilidades de escape cuando un murciélago ataca. Sin boca, sin posibilidad de comer, con una vida adulta de 1 semana, y con las alas diseñadas para engañar al sonar. Hay algo a la vez elegante y radical en ese diseño. Toda la energía de la vida se acumula en la oruga, y el adulto solo existe para reproducirse y engañar a los murciélagos. Y mientras hablamos de lo que no tiene boca, hay algo sobre la seda que conecta directamente con la polilla y que muy poca gente sabe. La seda que usamos en tejidos viene de una polilla. No de la polilla adulta, sino de su larva. El gusano de seda, Bombyx mori, es la oruga de una polilla que lleva domesticada en China desde hace más de 5000 años. Cuando está lista para pupar, la oruga secreta un hilo de seda continuo con el que construye el capullo que la protegerá durante su transformación. Ese hilo puede medir entre 300 y 900 metros en un solo capullo. La industria sedera hierve los capullos antes de que el adulto pueda emerger, para conservar el hilo intacto, y luego deshebra ese único filamento continuo que se teje en la seda que conocemos. El adulto de Bombyx mori está tan domesticado que ya no puede volar. En 5000 años de cría selectiva para producir más seda, la capacidad de vuelo desapareció completamente. No tiene musculatura de vuelo funcional. No puede existir en la naturaleza sin cuidado humano. Es uno de los pocos animales domésticos que existen entre los insectos, un animal que la selección artificial modificó hasta el punto de hacerlo dependiente por completo del cuidado humano para sobrevivir como especie. El Bombyx mori silvestre, del que probablemente descendió hace miles de años, todavía existe en China y es una especie diferente. El doméstico no puede volver al campo. Si lo sueltas, muere. Y antes de cerrar, hay un papel de la polilla que casi nunca se menciona cuando se habla de ella. Las polillas son polinizadoras nocturnas.
Muchas plantas con flor solo se abren de noche, con colores pálidos o blancos que se ven mejor con poca luz, y con aromas más intensos que los que emiten sus equivalentes diurnos, precisamente para atraer a polillas en lugar de abejas. Sin polillas, una parte significativa de la flora de muchos ecosistemas no se reproduciría. Las orquídeas como la que predijo a Darwin son el ejemplo extremo, pero hay miles de plantas cuya reproducción depende de polinizadores nocturnos, y las polillas son el grupo más diverso y más abundante entre ellos. Y en la otra dirección de la cadena, las orugas de polilla son una fuente de alimento indispensable para las aves durante la temporada de cría. Los polluelos de la mayoría de las aves insectívoras necesitan proteína de alta calidad durante sus primeras semanas de vida, y las orugas de polilla, abundantes, ricas en nutrientes y relativamente fáciles de encontrar, son la fuente principal en muchos ecosistemas templados. La desaparición de las polillas no tendría consecuencias solo para las polillas. Y ese rol polinizador nocturno es más urgente que nunca, porque las polillas están desapareciendo. En el Reino Unido, las poblaciones de polillas nocturnas cayeron más de un 30% entre 1968 y 2018. En otros países europeos las tendencias son similares. La contaminación lumínica, que crece en promedio un 2% cada año según estudios de seguimiento satelital, afecta directamente tanto al comportamiento de orientación de los adultos como a las señales de feromona que usan para encontrar pareja, que se distorsionan cuando la luminosidad ambiental nocturna cambia. Los insecticidas en los campos agrícolas eliminan tanto las plagas que se pretende controlar como las orugas de polilla que sirven de alimento a los pájaros. Y la pérdida de hábitat boscoso reduce los lugares donde las orugas pueden desarrollarse. Y mientras hablamos del papel de las polillas en los ecosistemas nocturnos, hay un comportamiento de ciertas polillas frente a sus principales depredadores, los murciélagos, que merece mencionarse. Algunas polillas de la familia Arctinae, conocidas como polillas tigre, producen chasquidos ultrasónicos cuando detectan el sonar de un murciélago que se acerca. Y esos chasquidos tienen dos funciones distintas según la especie. En algunas, actúan como señal de advertencia que le dice al murciélago que la polilla es tóxica y que no vale la pena atacarla. En otras, los chasquidos interfieren directamente con el sonar del murciélago, generando ecos falsos que lo desorientan en el último instante del ataque. La polilla que usó la luz para orientarse también usa el sonido para librarse de sus depredadores, y lo hace produciendo pulsos ultrasónicos con estructuras en el tórax llamadas órganos timpánicos. El mismo tipo de frecuencia que el murciélago usa para cazar, la polilla lo usa para defenderse. Volvamos a donde empezamos. Un insecto que durante millones de años aprendió a orientarse por la luna y que un filamento de luz eléctrica convirtió en un náufrago de vuelo circular. Que tiene el órgano químico más sensible que existe en cualquier animal de su escala, capaz de detectar una sola molécula en el aire. Cuya existencia fue calculada y predicha en 1862 a partir de la longitud del espolón de una orquídea, 40 años antes de encontrarla. Cuya larva digiere queratina con bacterias simbióticas especializadas, convirtiendo la ropa de lana en nutrientes. Que en su versión Atlas Vives invoca sus últimas semanas llevando serpientes falsas en las puntas de las alas. Que construyó la industria textil más antigua de la humanidad con un hilo de casi 1 kilómetro enrollado en un capullo. Y que poliniza de noche las flores que no puede alcanzar ningún insecto diurno. La próxima vez que veas a una polilla girando alrededor de una bombilla, sabes lo que está pasando realmente. No está fascinada por la luz. Está perdida en un mundo que cambió más rápido de lo que la evolución puede seguir. ¿Cuál de los datos de este episodio cambió más la imagen que tenías de este insecto? ¿La trampa de la luz, la predicción de Darwin, el gusano de seda, o los adultos sin boca? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que aplaste polillas sin pensarlo, porque ese gesto tiene detrás una historia bastante más larga de lo que parece. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia dentro de los animales que más ignoramos. La polilla lleva volando por la noche mucho más tiempo que la humanidad lleva mirando hacia arriba. Y todavía tiene cosas que enseñarnos.